¿Qué tal, amigos? Le habla Joseph, director es Jaime. Usted está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a usted de parte del Ministerio es Jaime, Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Una vez más, le damos gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos permite en el día de hoy estar con ustedes aquí en PAB 550. Todos los domingos estamos a este horario de 7:30 de la mañana, en un programa de media hora que compartimos con ustedes lo que aprendemos durante la semana en nuestros estudios de las Sagradas Escrituras. Y como ustedes saben, siempre, domingo tras domingo, hacemos un comentario basado en la sección que estudiamos durante el día de ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección titulada Lej Lejá, que se encuentra en el libro de Génesis. Y antes de hablar de esa sección, permítanme mencionarles que hoy nos encontramos en el día 17 del mes de octubre del año 2021, que esto equivale al día 11 del mes de Hesván, de acuerdo al calendario de Gilel II. Prácticamente el mes séptimo ya ha terminado y estamos en el mes octavo, de acuerdo al conteo de este calendario que se instituyó para poder el judaísmo sobrevivir en el exilio y poder llevar conteo del tiempo que se encontraban basado en la vida en el templo y el calendario y en la tierra. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Les Lejá, que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Génesis. Esa porción va acompañada con la lectura de los profetas, o sea que se lee Isaías 40:27 al 41:16. Lej Lejá comienza en el capítulo 12, versículo 1 y termina en 17:27. Lej Lejá significa sal de ti mismo o sal para ti. Esta lectura nos introduce en la vida del patriarca Abraham, quien antes de ser llamado Abraham conocía como Abram. El Eterno les cambia el nombre a Abraham porque él se convertiría en padre de muchos pueblos. Pero para poder entender la lectura inicial del texto, donde dice el Eterno le dice a Abraham, mejor dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esos primeros tres versículos. Para poder entender lo que está pasando aquí, primero tenemos que entender lo que pasó en los capítulos anteriores. Pues el autor del documento está preparando el camino para introducir los orígenes de la familia de Israel para llegar al final del libro que se encuentra en Deuteronomio, donde Moisés cumple su misión de acuerdo a como Dios le había encomendado. Y para poder llegar a entender este capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, que es donde se inicia, hay que ir primero al capítulo 11, donde se nos habla de un momento donde la humanidad gozaba de un solo idioma y tenían un solo pensamiento, donde en ese momento un ser humano se aprovecha de esa situación y los incita a construir una ciudad y una torre. Con esto, la escritura mostrando que los humanos comenzaron a enfocarse en construir imperios. La ciudad y la torre va de la mano con construir un imperio. Y esto no le pareció bien a los ojos del Eterno, pues porque la escritura dice que al principio Dios no le dio la instrucción al humano de construir ciudades y torres, es decir, ciudades y lugares de culto para las deidades, sino que Dios le dio la instrucción al ser humano de poblar la tierra y sojuzgarla, es decir, administrar la creación, no encargarse de hacer reinos y establecer gobiernos y controlar las masas de acuerdo al pensamiento de uno solo o de unos pocos. Eh, y esto pues le pareció mal a los ojos del Eterno. Incluso la Escritura dice que ellos hablan un solo idioma, tienen unas mismas palabras, no es bueno que esto siga así, pues todo lo que planifiquen no van a desistir de hacerlo. Y entonces la Escritura muestra que la confusión de lenguas es el resultado de ese pensamiento. O sea que es una forma de la Escritura mencionarnos el origen de los idiomas. Y es bien interesante esto, porque a partir de entonces la humanidad ya no puede pensar como una sola. Incluso este mensaje que se encuentra en el capítulo 11 es muy importante porque vas a encontrar luego los apóstoles del Mesías hablando de cómo el Mesías es el que unifica la humanidad en un solo nuevo hombre. Eso le enseña Pablo de Tarso.
eh, resolviendo, reparando el problema de Babel. Ahora tenemos que entender el problema de Babel para poder entender el por qué la Escritura dice que Dios hace eso. En este capítulo 11, estudio que voy a estar dando unos breves minutos en nuestro salón virtual de estudios, se habla de cómo este grupo a la misma vez dice, hagámonos un nombre. Algunas versiones dice que ellos dicen, hagámonos famosos. Eh, y obviamente usted lee este texto donde en el versículo 4 de este capítulo 11 dice, venid, construyamos una ciudad y una torre cuya representación, con una representación de los cielos, la torre es lo que vendría a representar los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Algunas versiones dicen, y hagámonos famosos. ¿Por qué un nombre? ¿Qué quiere decir la escritura con esto? Obviamente, si usted no entiende que este libro fue construido en un mundo cultural bien diferente a nuestro, usted lee esto y pensaría que es una promoción de arrogancia y promoción o exaltación personal lo que está buscando aquí, o ambición personal lo que se está buscando detrás de esta acción. Sin embargo, lo que busca manifestar esta idea, este texto, está detrás de la idea de una cultura conocida como una cultura de honor y vergüenza. El Medio Oriente es un mundo cultural bien diferente al nuestro. Incluso usted puede ver, si usted hace un análisis o estudia cómo en Guantánamo se llevaron preso a estos musulmanes por el ejército de Estados Unidos, la humillación la humillación más grande que podían estos hombres vivir era que los desnudaran. Estar ellos desnudos delante de otras personas era una vergüenza muy grande para ellos. Era la forma de destruirle su mente. Este es el mundo cultural de esa época. Para nosotros hoy en día, en el occidente, que no hay ningún tipo de honor y vergüenza, y cada día se pierde más todavía, pues estar desnudo es algo para ellos, una señal de libertad entre el pensamiento ilusorio de las personas, ¿verdad? El mundo cultural de este documento es bien diferente al nuestro y cuando no entendemos ese mundo cultural, pues obviamente muchas cosas en la escritura van a perder su sentido. Entendiendo que el mundo del Medio Oriente es un mundo de honor y vergüenza, lo que busca transmitir el texto cuando dice que ellos dicen hagámonos un nombre, lo que busca decir el texto es que ellos están intentando con esta acción adquirir honor, respeto, un estado social necesario para obtener los recursos y la conexión comunal para el bienestar de ellos. O sea, que el que tuviese honor y respeto en esa sociedad del Medio Oriente tenía mayores posibilidades de tener las puertas abiertas a relaciones intercomerciales, etcétera, etcétera. Y las relaciones entre tribus. El que sufriese vergüenza era una persona que estaba prácticamente desechado de la sociedad. Incluso, si usted tiene eso en mente y hace un buen estudio de la cultura de honor y vergüenza del Medio Oriente, cuando usted lea Isaías 53, que habla del sufrimiento del siervo el eterno, que claramente sabemos que se refiere a nuestro Señor Yeshua, y todo lo que se expresa en ese capítulo, usted le va a hacer total sentido muchas de las cosas que va a leer en el Nuevo Testamento, porque usted, por ejemplo, va a encontrar en Filipenses que Pablo de Tarso, en el capítulo 2, habla de la humildad del Mesías, cómo él, existiendo en condición divina, no se exaltó a sí mismo, tomando en consideración de que eso es algo valioso para él, sino que él, pues, se convirtió en un siervo más como nosotros, y fue tan y tan y tan humillado que su honor fue perdido en absoluto. Y ese honor el Eterno se lo devuelve a resucitarlo entre los muertos y darle el nombre que es sobre todo nombre. Y amigos, el nombre que es sobre todo nombre no es el nombre de Jesús ni el nombre de Yeshua, que era su nombre hebreo. Es el nombre del Creador, Yud Hei Vav Hei, o Yahweh o Yahvé, depende de la pronunciación que usted tenga. Pablo de hecho dice que Dios le dio su nombre y poseer el Mesías, el nombre de Dios, es el estado de honor más grande que podía obtener él. Y por eso que Pablo Tarso dice, para que en el nombre de Yeshua, todo lo que está en el cielo y en la tierra se arrodille delante de él. Cuando usted tiene ese conocimiento del mundo cultural de honor y vergüenza,
usted va a entender mucho mejor lo que Pablo dice en ese documento. Incluso entonces va a hacerle total sentido porque Pablo Tarso utiliza el ejemplo del Señor para exhortar a esa congregación a vivir en humildad y a no preocuparse por el sufrimiento y la vergüenza que puedan caer por causa del mensaje del Evangelio y la vida santa que estaban viviendo. Que a fin de cuentas Dios los iba a recompensar, pues si recompensó a su Hijo, quien se humilló y nadie se puede humillar más que Él, cuanto más nosotros que estamos siguiendo sus pisadas. Esa es la mentalidad de Pablo en ese documento. Y cuando vamos al capítulo, regresamos al capítulo 11 de Génesis y encontramos este relato de la Torre de Babel, cuando vemos que ellos hablan de hacerse un nombre, están hablando de ellos obtener un estado de honor y respeto en el mundo cultural que ellos vivían. Algo que a los ojos del Eterno le parece mal porque no era es el propósito de la creación del humano, que el humano fuese en la vida tras honor y respeto. El honor y el respeto se lo da el Creador al humano cuando el humano hace lo que el Creador quiere que haga para su bien. Cuando el humano busca el honor y el respeto a costa de cualquier cosa que pueda representar la búsqueda de ese honor y respeto, eso va a traer consigo un desastre. Y por eso es que vas a ver que este honor y respeto que estaban buscando detrás de la creación de un imperio, de una sociedad poderosa, que para usted poder entender bien lo que está pasando aquí, debe leer el capítulo 10 donde se habla de la descendencia de Cam, de Sem, Cam y Jafet, donde se habla de este hombre llamado Nimrod, quien fue el primero que construye un reino. Y los comentaristas bíblicos dicen que este capítulo 10 va después del capítulo 11, o sea que la división de la tierra que se habla en el capítulo 10 es el resultado del capítulo 11. Sin embargo, el autor del documento lo coloca después, intentando con eso exponer la pregunta de cómo se dividió la tierra y por qué. ¿Por qué ahora existen diferentes divisiones en la tierra de clanes tribales o sociedades y pueblos con diferentes idiomas? Y es en esta sociedad del mundo cultural de ese tiempo, del mundo donde se conoce hoy como Mesopotamia, de ese lugar salió un hombre llamado Abraham. Un hombre que Dios le dice que lo convertiría a él que Dios lo convertirá a él en una nación grande, lo va a bendecir y va a engrandecer su nombre. O sea, que los que buscaban honor y respeto mediante la creación de un imperio terminaron avergonzados y confundidos. Sin embargo, este hombre que era insignificante a los ojos de ese grupo del capítulo 11, Dios lo llama, sale, abandona todo, cae prácticamente en vergüenza porque renuncia a todo lo que él era y tenía en el tiempo de su vida. Pues cuando le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, es una negación absoluta de sus orígenes, una negación absoluta de su estado dentro de la sociedad. ¿Ok? Y el Eterno, basado en esa renuncia que él está haciendo, lo va a recompensar con algo mucho más grande. Va a construir de él una nación grande. Compare eso con la intención de la ciudad y la torre en Babel. Va a bendecirlo, va a hacer que sea fecundo, fructífero, y va a engrandecer su nombre, le va a dar honor, y será él una bendición para muchas personas. Incluso el Eterno dice que a través de él todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿En qué sentido? Claramente, Pablo de Tarso, conociendo este documento, enseña en la carta a los Gálatas que cuando habla de la herencia que recibiría Abraham, porque dice él en la carta a los romanos, o cuando decimos a los romanos, no es que Pablo de Tarso le escribió realmente a la carta a romanos, sino que le escribió la carta a la comunidad de creyentes en Yeshua, judíos y gentiles que vivían en Roma. Cuando Pablo de Tarso le escribe esa carta a ellos, en esa carta, en uno de los capítulos, Pablo de Tarso dice que Abraham era el heredero del mundo. Este hombre insignificante
Dios le había dado a él en herencia el mundo. Y interesante. Sin embargo, Abraham no vivió como si él fuera el heredero del mundo, sino que vivió como nómada, caminando de lugar en lugar, como dice el autor de Hebreo, esperando la ciudad cuyos fundamentos no son en la tierra y cuyo constructor y diseñador es Dios. Interesante esa idea. Y la figura de Abraham se convierte en una persona muy importante en el mundo de la fe porque se convierte en ese modelo a seguir de toda persona que pertenece a un mundo cultural, a una sociedad, a una nación que no sigue los principios de el creador. Recuerden que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de una región donde se dice que se encontraba esa idea de la construcción de una ciudad y una torre. Y Pablo de Tarso enseña en Gálatas que en él, en Abraham, vendría la bendición para para todo el mundo, pues Dios le había prometido que traería de él una simiente y que esa simiente sería la simiente que le daría todo de él, y esa simiente, Pablo de Tarso dice que es el Mesías. O sea que la promesa y la bendición que Dios le da a Abraham de engrandecer su nombre giraba alrededor también de traer a través de Abraham la salvación del mundo. ¿Y por qué decimos la salvación del mundo? Cuando usted lee los primeros capítulos de Génesis y presta atención a lo que se está narrando, usted va a encontrar que el autor tiene en su mente presentar detalles importantes para nosotros poder comprender las audiencias del tiempo a quien se le está hablando y luego las audiencias futuras, para que las personas cuando tengan acceso a la lectura del documento puedan entender por qué nos encontramos en el estado que nos encontramos. Por ejemplo, si yo fuera un antiguo israelita viviendo bajo el imperio de Babilonia en el exilio después de la destrucción del primer templo, y me sentara en un lugar donde se encuentra un sacerdote que conoce de memoria todos estos documentos, él comienza a hablar del estado perfecto que tenía el ser humano al principio y la armonía perfecta en toda la creación y cómo todo era belleza y paz. El humano, en ese momento, el israelita que estaba allí presente, se va a recordar de la vida que él tuvo en un momento en la tierra de Israel, porque cuando Dios estaba presente en la tierra de Israel, la tierra gozaba de paz y bendición. Eso mismo busca la escritura presentar al principio de la creación, cuando Dios creó todas las cosas y lo llamó bueno, y el Eterno caminaba con el ser humano en la tierra, el humano gozaba de alegría y paz. Ahora, en el mismo documento se van a hablar de las cosas que hizo el humano, que causó que el estado de la creación se cayera al estado que se encuentra a tal grado que hasta el día de hoy se sigue deteriorando más, y es la desobediencia a Dios. Algo que es israelita en Babilonia, sentado escuchando el sacerdote que le está narrando la historia bíblica, la historia de su pueblo, recordaría que el exilio que está viviendo en Babilonia es el resultado de haber desobedecido la palabra de Dios. O sea que cada cosa escrita a cada generación le va a hablar para que pueda entender el porqué de las cosas. Y, por ejemplo, usted sentado en su casa escuchándome y usted ve la situación mundial y lo primero que podría preguntarse es, ¿verdaderamente esto es la vida? El mundo fue creado para esto, para que las personas estén sufriendo muertes, injusticia, los ricos se siguen haciendo ricos, los pobres cada vez más pobres. Para eso fue que el mundo se hizo. Y si escucha a alguna persona, no tiene que ser como yo, que tenga conocimiento de las escrituras, no que utilice la escritura para sus agendas personales, sino que respete el documento e intente transmitir el mensaje del documento, y lo escucha hablando de cómo al principio todo era diferente, esa persona podría tener la posibilidad de despertar en su conciencia la esperanza de pensar, ¿volverá todo a ser así? ¿Y cómo todo volverá a ser así? La respuesta a eso la va a estar dando el autor cuando presenta a Abraham. La elección de un hombre llamado Abraham para que a través de él se pudiese construir el plan de Dios. ¿Cuál era ese plan? Devolverle al humano el estado que él poseía. Por eso que Pablo de Tarso dice
en una de sus cartas que el Mesías vino en favor de la descendencia de Abraham para cumplir las promesas hechas a los padres. O sea que la nueva creación, Dios la prometió a través de Abraham, quien se divorcia de todo lo que representaba el mundo de su tiempo. Algo muy interesante porque eso nos sirve de ejemplo a nosotros. Toda persona que se divorcia, que vive en este mundo pero no se siente parte de él y piensa que el mundo verdadero es el que habría de venir y piensa y recuerda la esperanza del Mesías, que es lo que está detrás de toda esta narración, va a vivir como Abraham, caminando en la tierra, haciendo lo que tiene que hacer por sus responsabilidades de la vida diaria, pero no afanándose ni pensando que construir graneros para almacenar riqueza o construir casas grandes, como hacían los de la Torre de Babel, es la razón por la cual existimos en este mundo. Es interesante porque aún ocurriendo la confusión de las lenguas, todavía hasta el día de hoy el ser humano sigue con el mismo pensamiento. Construir algo importante que a la misma vez le otorgue honor y sea recordado basado en eso que ha construido. Interesante, ¿no? Pues cuando analizamos la vida de Abraham, ¿qué construyó Abraham? Nada. Al contrario, renunció a todo eso que se estaba construyendo en su época y no se hizo más partícipe de ello. Abandonó la idolatría que se practicaba en su tiempo y se fue sin nada. Con las personas que lo siguieron a él, y me atrevería a decir que Abraham fue predicador del evangelio porque dice la escritura que él salió de esa tierra con las personas que él había formado allí. O sea que muy probablemente este mensaje que Dios le está dando, donde le va a dar lo va a convertir a él en una nación grande y le va a engrandecer su nombre y va a través de él traer bendición al mundo, Abraham lo dio a conocer a otros y otros siguieron sus pisadas. ¿Será acaso por eso es que Yeshua dice, Abraham vio mi día y se alegró? Muy probablemente. A Abraham se le reveló la solución de Dios para el mundo de su tiempo. Todavía hasta el día de hoy seguimos hablando de esa solución. Pues lo esperamos su retorno. Ahora, le hizo Dios a Abraham, le engrandeció Dios el nombre Abraham. ¿Qué opina usted? Yo entiendo que sí. ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy seguimos diciendo el Dios de Abraham. Sin embargo, de esos hombres grandes del mundo antiguo que construyeron ciudades, hicieron imperios, hablamos de ello porque existe la evidencia arqueológica que nos habla de ello. Sin embargo, y se hablan de los reinos que ellos construyeron y de los imperios y de toda esa grandeza que ellos hicieron, que no existe. Pues aún hablando de los César, ¿dónde está el imperio de los César? Alejandro el Grande, así lo conocemos. Alejandro el Grande. ¿Dónde está el imperio de Alejandro el Grande? Todo lo que él construyó, ¿dónde está? Que la sociedad, que el mundo cultural de Grecia y el mundo cultural de Roma todavía existe hasta hoy, la aportación de esos pueblos existen hasta hoy, claro que sí. Pero ¿existen las ciudades que construyeron y sus imperios? Para nada. Y a fin de cuentas, pasarán los años y se siguen apolillando y destruyendo los remanentes que dejaron. Sin embargo, Abraham no construyó nada. No dejó nada construido en lo que respecta a algo físico, pero sí construyó algo grande. Pues el haber obedecido a Dios y haber seguido el camino que Dios le dijo que siguiera, le dio el gran honor de ser llamado Abraham, el padre de los pueblos. Cuando Abraham pueda tener la oportunidad de ver su descendencia, jamás se imaginaría que esa decisión que él tomó en ese momento transformaría la vida de muchas personas. Pues si él no hubiese escuchado ese llamado, ¿de quién vendría el Mesías? Mientras en esa generación se estaban enfocando en hacer cosas que Dios no había llamado, pues claramente la Escritura dice que Dios le dio la instrucción al humano de multiplicarse y poblar la tierra.
no de construir ciudades y nombres. Este hombre se encargó de multiplicarse. Se multiplicó físicamente y todavía hasta el día de hoy los remanentes espirituales de su multiplicación siguen. Pues muchas personas todos los días hacen como Abraham. Lo dejan todo para seguir aquel que él siguió. Interesante, ¿no? En esta porción se habla de esto, de esta vida de Abraham y los errores que cometió Abraham, porque Abraham era un ser humano igual que usted y yo. Él no era San Abraham, él era Abraham, un ser humano sujeto a pasiones, que a pesar de las dificultades que vivió y las cosas que hizo, que en ocasiones fueron grandes errores de su parte, aún así nunca, nunca abandonó su fidelidad al Creador. Eso demanda Dios del ser humano, que sea fiel a Él. Los errores los cometemos. No quisiera Dios que cometiéramos errores, pues los errores traen consecuencias hacia uno mismo y hacia el prójimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa interesante que hay en esta porción, en los minutos que me queda, es el momento en el capítulo 14, donde un grupo de reyes, que eran 5, se levantan a hacerle guerra contra el rey de Sodoma y de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela. 5 contra 4, donde en esta situación se llevan a Lot, el sobrino de Abraham, y Abraham tuvo que salir a ayudar a Lot y logró liberar a Lot y a la misma vez vencer con el grupo de personas que le acompañaron a esta situación que estaban viviendo. Y es bien interesante encontrar cómo el rey de Sodoma le dice a Abraham en el versículo 21, y con esto voy a cerrar el programa dejándolo con este pensamiento. El rey de Sodoma, después de Abraham haberse encontrado con Melquisedec, el rey de Salem, que no es el Mesías encarnado como algunos piensan, incluso hoy en día hasta eruditos cristianos, conocedores del mundo cultural del antiguo Medio Oriente y han estudiado la literatura bíblica, han llegado a la conclusión que eso no es la intención del documento. Melquisedec, que era el rey de Salem en ese entonces, recibe a Abraham y Abraham pues es bendecido por parte de este sacerdote rey. Y en el versículo 21, el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Mire qué interesante. El despojo que habían hecho los 5 reyes que fueron a invadir a Sodoma y Gomorra y los demás pueblos, Abraham rescata gran parte de ello y a las personas también. Y el rey de Sodoma no le pide los bienes que se llevaron de Sodoma, le pide las personas. ¿Por qué las personas y no los bienes? Hágase esa pregunta usted. ¿Por qué a los reyes de los imperios les importa tener a las personas en su imperio y no los bienes? La respuesta es sencilla. Si yo me quedo con los bienes y entrego a las personas, ¿cómo yo puedo preservar el imperio y sigo construyendo riquezas para almacenar? Sin embargo, los bienes se pierden, pero mientras sigan existiendo almas a quien yo pueda esclavizar y ponerlos a trabajar para mí, mi reino se mantiene arriba. Se mantiene existiendo, se mantiene construyendo y creando riqueza. Algo antiguo que todavía hasta el día de hoy existe. Son los seres humanos los que construyen las riquezas para los líderes de los pueblos. Pero son los líderes de los pueblos que mal utilizan esas riquezas, pues a fin de cuentas lo hacen para preservar su honor y su nombre, y no para cuidar el bien colectivo. Por eso esperamos el Mesías, que dice la Escritura, que repartirá a cada uno su herencia, para que todo el mundo pueda gozar del bien de Dios. Con esto termino mi programa de hoy. Le doy gracias al Eterno por el regalo que me da estar con ustedes. Para mí es un gran honor levantarme temprano en la mañana y transmitir este programa en vivo con ustedes, porque así puedo darle a ustedes un poquito de pan del que Dios me regala a mí. Que con esto el Eterno le dé la oportunidad de ver mejor la vida y tener la esperanza de que hay algo mejor. Mesías viene y aunque tarde, siga esperándolo. Le hablo de More Joseph y con el favor del cielo nos vemos la semana próxima en este programa El Camino de Dios. Hasta la próxima.